El aliento de la temprana primavera en Roma, aunque mágico en su visible influencia sobre la oscura y vieja ciudad, pone a prueba a menudo la salud del visitante extranjero, y tras 15 días de ininterrumpido siroco, el delicado ánimo de Miss Waddington comenzó a decaer. Como es lógico, temía contraer la fiebre y se apresuró a visitar a un médico. Este la tranquilizó diciéndole que únicamente necesitaba un cambio de aires y le recomendó que pasara un mes en Albano. Por consiguiente, ambas damas se dirigieron hacia allí acompañadas de Scrope. Miss Waddington me instó amablemente a que fuera con ellos, pero fui retenido en Roma por la llegada de unos parientes, para quienes debía ser de Cicerone, y solo pude prometer que haría alguna visita esporádica a Albano. Mi tío y sus 3 hijas eran unos espléndidos turistas y me dieron mucho que hacer. Sin embargo, al final de la semana fui capaz de cumplir mi promesa. Averigüé que mis amigos se alojaban en la hostería y que las dos damas ponían todo su esfuerzo en combinar la percepción de sucios suelos de piedra y de un arrugado mantel amarillo con la extática contemplación desde sus ventanas de la grande y brumosa llanura de la campaña, que recuerda al mar. Vistas aparte, Scrope y las damas estaban disfrutando de unos días deliciosos. ¿Recuerdas lo maravilloso del lugar y lo pintoresco de las inmediaciones, con extraños y antiguos pueblos de montaña? El campo rebosaba de flores tempranas y de verdor, y mis amigos hacían vida al aire libre. Miss Waddington tomaba apuntes con sus acuarelas, Adina elaboraba ramos de flores silvestres, y Scrope rondaba entre ambas con satisfacción, no sin una ocasional y franca crítica en el uso que Miss Waddington hacía de los colores, o de las combinaciones de narcisos y ciclámenes que realizaba Aldina. Todos me parecían muy felices, y sin malicia me sentí casi tentado a preguntarme si el regalo más codiciable de los dioses no es una inquebrantable convicción de la propia impecabilidad. Pero incluso un amante con una mala conciencia puede ser llevado con engaño a la desconfianza, en castigo a la innegociable dulzura de una presencia en su vida como la de Adina Waddington. Pasé la noche en Albano, pero como me había comprometido con mis hermosas primas a ir a una función en Roma a la mañana siguiente, llamarlas hermosas es retórico, si bien eran unas muchachas excelentes, estuve obligado a madrugar y partir al amanecer. Scrope se había ofrecido a acompañarme parte del camino y regresar a la hostería antes del desayuno, pero rehusé aceptar un favor tan oneroso y partí solo en la temprana semioscuridad. Una destartalada diligencia se encargaba de hacer el recorrido a través de la campiña y esperaba su carga en la oficina de correos, hasta donde debía aproximarme dando un breve paseo de 5 minutos. Salí por el pequeño jardín de la hostería, pues así me ahorraba algunas escaleras. Al escuchar mis pasos sobre la gravilla, una figura se levantó lentamente de un banco al pie de una mutilada y sombría estatua, y me hallé contemplando frente a frente a Angelo Beati. Le saludé con una exclamación, que fue prácticamente un desafío al derecho que tenía a encontrarse allí. Él permaneció de pie mientras me miraba fijamente, con una extraña sonrisa, desafiante y desenvuelta. Al fin, en respuesta a mi insistente pregunta acerca de lo que demonios estaba haciendo allí, respondió que suponía que tenía derecho a pasear en el jardín de un vecino. ¿Un vecino? Pregunté yo. ¿Cómo? Perdido. ¿No vivo en Laritzia? Y emitió una risa simplona muy similar a la que utilizó cuando lo despertamos de su profundo sueño en los prados. Había estado tan ocupado en ausencia de mi amigo que nunca se me había ocurrido que Scrope se hubiera alojado en las mismas fauces del enemigo, pero empecé a creer que, después de todo, el enemigo era muy inofensivo. Si Angelo limitaba sus maquinaciones a sentarse en los alrededores de fríos y húmedos jardines en horas en las que se arriesgaba a contraer la malaria, Scrope no sería el primero en sufrir. Al principio me había imaginado que su sentido del agravio había hecho de él un hombre, pero todavía parecía rondarle una especie de inutilidad romántica. Su dolorosa resolución hacia la madurez había durado tan solo un día, lo que le convertía de nuevo en un irresponsable holgazán de la Arcadia. Sin embargo, debía tener una salud de hierro para desafiar el rocío romano de ese modo. Usted vino aquí por un motivo, dije. Debe ser muy importante para justificar el que pase las noches al aire libre de forma tan necia. Si no tiene cuidado, contraerá la fiebre y morirá, y con eso se acabará todo. Pareció agradecido por mi interés en su salud. No, no, signorino mío, no contraeré la fiebre. Tengo una fiebre aquí, y se golpeó el pecho, que me protege de la otra. Tuve mis razones para venir aquí, pero usted nunca las adivinará. Déjeme tranquilo, no voy a hacerle daño. Ahora que el día comienza, debo irme, no deben verme.
Lo agarré del brazo, le miré fijamente y traté de averiguar sus intenciones. Sus ojos me miraron con franqueza mientras soltaba una satisfecha carcajada. Cualquiera que fuese su secreto no se avergonzaba de él, y advertí con algo de satisfacción que aquello le estaba enseñando a ser paciente. Algo en su rostro y en la impresión que me dio su talante me tranquilizó, contradiciendo al mismo tiempo mi hipótesis de hacia un momento. No había maldad ni malevolencia en él, sino un deseo profundo, natural e insistente, que parecía dormitar por el momento en una misteriosa previsión de éxito. Se dio cuenta, al parecer, que su rostro revelaba demasiado. Rió de nuevo brevemente y comenzó a silbar con suavidad. Se merece algo mejor que andar escondiéndose por aquí como un ladrón. ¿Qué le parecería ir a América y trabajar de forma honesta? Tuve una visión momentánea y absurda de ayudarle en su camino, proporcionándole una carta de presentación para mi cuñado, que trabajaba en el negocio de la maquinaria. Se quitó el sombrero y pasó las manos por su pelo. ¿Cree entonces que estoy destinado a algo bueno? Si lo desea, si renuncia a su ociosa idea de venganza y confía en arreglar lo que ha hecho mal. Renunciar, imposible, dijo en tono grave. Antes le pediría que me cortara el brazo. Esto es lo mismo, parte de mi vida. He confiado en aguardar. He esperado 4 largos meses, pero aquí sigo tan pobre y desamparado como al principio. No, no, no. A mí no se me trata como a un perro. Si él hubiera sido justo, yo habría hecho cualquier cosa por él. No soy un tipo malvado. Jamás he tenido un pensamiento malicioso. Muy probablemente he sido demasiado simple y estúpido y estaba resignado a ser pobre y desaliñado. El Señor hace con nosotros lo que le place, y pensó que yo necesitaba un poco de acción, y vaya si la tengo. Pero, ¿pidió su amigo consejo al Señor? No, no. Consultó con su propio egoísmo y pensó que era suficientemente inteligente como para robar lo dulce y no probar nunca lo amargo. Pero lo amargo llegará, para mi disfrute. Eso es solo hablar por hablar. Dígame en 3 palabras lo que está tratando de decirme. Aspetti. Si va a ir a Roma en coche, como imagino, debería irse ya. Puede perder su plaza. Tengo el presentimiento de que nos volveremos a ver. Se alejó y en un momento oí crujir la gran verja de hierro del jardín al girar en sus goznes. Me encontraba desconcertado y por un momento sentí la tentación de quedarme con mis amigos, pero, por un lado, no veía de qué manera concreta podía protegerles de algún contratiempo y por otro, mis primas me esperaban confiadamente en Roma. Además, no cabía la posibilidad de que el nubarrón se disipara rápidamente, dejando que el proyecto de Angelo, verdad o no, se fuera evaporando. Regresé a Roma, de acuerdo con mis planes, pero durante varios días me embargó la sospecha de que algo desagradable y triste, algo extraño en cualquier caso, estaba ocurriendo en Albano. Esta sensación se transformó finalmente en algo tan opresivo que acabé por alquilar un carruaje ligero para regresar de nuevo. Llegué a la hostería hacia el final de la tarde y sospechaba que no encontraría a mis amigos allí. Efectivamente, habían salido a dar un paseo y el dueño de la hostería ignoraba qué dirección habían seguido. No tenía nada que hacer excepto pasear por el pequeño y sucio pueblo hasta su regreso. ¿Recuerdas el convento capuchino a las orillas del lago Albano? Caminé hasta allí y al ver la puerta de la iglesia todavía abierta, entré. La penumbra se amontonaba en los rincones, pero el altar, por alguna piadosa razón, resplandecía con un número sorprendente de cirios que parpadeaban de forma pintoresca en la oscuridad. Aquí y allá se adivinaba vagamente una figura arrodillada. Era una bella muestra de chiaroscuro y me senté para disfrutarlo. En ese momento me percaté del aspecto de intensa devoción de una joven dama que se sentaba cerca de mí. Tenía las manos unidas sobre las rodillas y la cabeza inclinada hacia atrás. Sus ojos extrañamente abiertos permanecían fijos en el luminoso altar. Al calor del hogar es siempre fácil inventarse historias. Esta joven parecía estar leyendo una extática visión a la luz de los cirios. Su expresión era tan particular que por un momento transformó su rostro y me permitió percibir con repentina sorpresa que se trataba de Adina Waddington. Busqué a sus compañeros a mi alrededor, pero era evidente que estaba sola. Me pareció entonces que yo no tenía ningún derecho a observarla de forma encubierta, pero aún así fui incapaz tanto de molestarla como de retirarme y abandonarla. Estando próxima la noche, ¿cómo era posible que no hubiera nadie con ella? Concluí que estaría esperando al resto. Scrooge, tal vez, había entrado para ver la puesta de sol desde la terraza del jardín del convento, un privilegio reservado a los hombres, y Miss Waddington estaría paseando por los alrededores de la iglesia, tomando apuntes mentalmente para un boceto. Me alejé, di una vuelta a la iglesia y me aproximé a la muchacha que se encontraba al otro lado. En esta ocasión mi cercanía la sobresaltó. Apartó los ojos del altar, los posó sobre mi rostro y me miró.
pero no di ninguna señal de reconocimiento. Por fin se levantó lentamente y advertí que me había reconocido. ¿Se estaba convirtiendo al catolicismo y preparándose para abandonar a sus heréticos amigos? La saludé, pero ella continuó mirándome con una intensa seriedad, como si sus pensamientos la apremiaran más allá de las frívolas cortesías. No parecía nerviosa en lo más mínimo, como había temido que lo estuviera, por haber sido observada. Parecía inquieta y agitada de forma más profunda. Por lo visto, no estaba del todo equivocado al sospechar que algo extraño estaba ocurriendo en Albano. Mi querida dama, ¿qué hace en esta iglesia solitaria? Pregunté de forma abrupta. Estoy pidiendo luz, repuso. Espero que la haya encontrado, respondí sonriendo. Eso creo. Y se movió hacia la puerta. Estoy sola, añadió. ¿Me acompañaría a casa? Aceptó mi brazo y salimos, pero se detuvo frente a la iglesia. Dígame, dijo de repente, ¿es usted muy amigo de Mr. Scrope? Si me tiene por tal, debe preguntárselo a él, respondí. Por mi parte aspiro al menos a tener el honor de serlo. La vehemencia de su conducta me causó reparo e intenté hallar refugio en el humor. Dígame entonces una cosa, ¿soportaría una decepción, una profunda decepción? Ella parecía suplicarme que dijera sí, pero presentí que tenía un plan entre manos y por mi parte carecía de autoridad para otorgarle ninguna concesión. Lo observé durante un momento. Sus solemnes ojos parecieron crecer y crecer hasta que hicieron de su entero rostro una muda súplica. No, dije con resolución, decididamente no. Suspiró profundamente y continuamos caminando. La muchacha parecía estar absorta en sus pensamientos. No prestó atención a mis intentos de conversación y tuve que esperar hasta que alcanzáramos la hostería para averiguar por qué se encontraba sola en su visita a los capuchinos. Sus compañeros habían regresado y por ellos, tras su bienvenida, supe que los tres habían salido juntos, pero que a continuación Adina se había quejado de fatiga y le dieron permiso para regresar a casa. Si me canso por el camino, había dicho, entraré en una iglesia a descansar. Se sorprendieron al no haberla hallado en la hostería y agradecían que me hubiera encontrado con ella. Evidentemente ellos también se habían dado cuenta de que la joven actuaba de una manera extraña. Miss Waddington mostraba una sonrisa forzada y Scrope no sonreía en absoluto. Adina se sentó en silencio y cogió su labor. No nos figurábamos siquiera calladamente que estuviera nerviosa. Si lo estaba, no se trataba de un nerviosismo común. Reclinaba la cabeza serenamente sobre su bordado y daba las puntadas con una mano que carecía del más ligero temblor. Un poco más tarde cenamos. La cena transcurrió de forma un tanto opresiva y una vez terminada agradecí la propuesta de Scrope de salir a fumar un habano al jardín. Resultaba evidente que el pobre Scrope era infeliz, pero apenas me aventuraba a esperar que me explicara de buenas a primeras lo que pasaba con Adina. Se me ocurrió espontáneamente que ella podría haberse mostrado dispuesta a desdecirse de su compromiso, y di a Scrope unas cuantas oportunidades para que lo dijera, pero era evidente que no podía confiar en sí mismo para expresar sus temores. Con el fin de dar un estímulo a nuestra conversación, le recordé nuestra proximidad a Laritzia y le pregunté si había alcanzado a ver en alguna ocasión a Angelo Beati. Varias, dijo. Me lo he cruzado en el pueblo y por los caminos unas cuantas veces. Me mira descaradamente y prosigue su camino. Se venga de mí echando fuego por sus ojos negros. Ya ves qué temible es. No se venga en absoluto echando fuego por los ojos, dije entonces. Merodea alrededor de la hostería por la noche y deambula por el jardín mientras duermes, como si pensara que puede ocasionarte pesadillas por mirar fijamente a tus ventanas. Y escribí nuestro reciente encuentro al amanecer. Scrope clavó su mirada en mí con gran sorpresa. Entonces empezó a ruborizarse con una ira creciente. Maldito idiota entrometido, exclamó. Si no sabe dónde debe detenerse, yo se lo enseñaré. Págale, exclamé resueltamente. Compraré una fusta y la probaré sobre su ancha espalda. Creo que entonces introduje las manos en los bolsillos y me alejé tranquilamente silbando. Pasara lo que pasase, renunciaba a ejercer de mediador, pero no porque estuviera enojado, pues sentía una lástima algo irracional, que aumentaba de forma extraña ante la carencia de flexibilidad de mi amigo. Scrope permanecía de pie, aspirando con melancolía el humo de su puro, y para demostrarle que no me había rendido del todo, le pregunté finalmente si ya se había fijado la fecha de la boda. Poco antes me había indicado que esta cuestión estaba todavía por definir y que Miss Waddington prefería dejarlo así. Tardó un poco en responder y me miró fijamente. ¿Por qué lo preguntas justo ahora? Bueno, mi querido amigo, amistosa curiosidad, respondí. Arrojó al suelo nerviosamente lo que quedaba del habano. No, no, no es amistosa curiosidad, exclamó. Has notado algo, sospechas algo. Como insistía, confesé que así era.
Me parece que esa bella muchacha está nerviosa y preocupada y me preguntaba si habríais discutido. Él pareció aliviado de que alguien le obligara a hablar. Esa bella muchacha es un misterio. No sé qué le ocurre. Todo resulta muy doloroso. Es una criatura muy extraña. Jamás sospeché que hubiera un obstáculo a nuestra felicidad, a nuestra unión. Nunca ha reclamado ni prometido nada. No es su estilo ni su naturaleza. Siempre ha sido humilde, servicial, delicada, así como extremadamente agradecida ante cualquier muestra de ternura. Hasta hace 3 o 4 días me parecía que era así más que nunca, pero su habitual delicadeza se ha transformado en una especie de contraído y casi doliente desprecio hacia mis atenciones, mis petits soins, mis tonterías de enamorado. Es como si la oprimieran y la mortificaran, y como si prefiriera que me comportara más discretamente. En un primer momento no me di cuenta de lo que la apenaba. No era el exceso de mi dedicación, sino mi dedicación en sí, el hecho mismo de mi amor y de su compromiso. Cuando lo entendí fue como si me hubieran abofeteado. No sé qué demonios he debido hacer. Las mujeres son seres incomprensibles. Y sin embargo, Adina no es caprichosa en el sentido vulgar de la palabra. Miss Waddington me dijo que se trataba de una actitud juvenil a la que no debíamos darle importancia, que era algo pasajero. He esperado, pero la situación no se arregla. Tú mismo has averiguado que había un problema sin que te dijera nada. Con que estas son las peines d'amour, continuó tras reflexionar por un momento. Ignoraba que estuviera enamorado de tal forma. No recuerdo con qué insensateces bien intencionadas pretendía consolarle, cuando Miss Waddington apareció repentinamente y lo llamó aparte. Tras unos momentos de conversación en voz baja, Scrope regresó rápidamente a la casa. Miss Waddington permaneció conmigo, como parecía profundamente alterada, y dado que ambos habíamos analizado a menudo la situación y las perspectivas de nuestros compañeros, informé inmediatamente de que Scrope me acababa de relatar los problemas que le preocupaban. Han sido muy inesperados, exclamó. Es como un rayo en un cielo despejado. Justo ahora Adina ha dejado a un lado su labor y muy seria me ha dicho que deseaba ver a Mr. Scrope a solas y me ha solicitado que le llamara. Le he preguntado discretamente qué era lo que le ocurría, así como lo que tenía intención de decirle. Me ha mirado un momento como si fuera yo una niña de 5 años que interrumpe las oraciones familiares y, levantándose delicadamente, me ha besado y me ha dicho que lo sabría todo a su debido tiempo. ¿Tendrá intención de permanecer en esa misma actitud fantasmal e informar a Scrope de que, en resumidas cuentas, ha decidido no casarse con él? ¿Qué es lo que ha hecho el pobre hombre? Ella ya no le ama, sugerí yo. ¿Por qué así, de repente? Tal vez no ha sido tan repentino como usted imagina. Estas cosas ocurren en los corazones de las jóvenes, como una paulatina revisión de una primera impresión. Sí, pero no sin un motivo concreto, sin otro capricho. Sé que Adina es antojadiza, para empezar, y dicho con todo respeto, el que aceptara al pobre Sam fue algo extravagante. Pero si le eligió deliberadamente, ¿qué es lo que le ha hecho cambiar de opinión? En una palabra, la única explicación posible sería que nuestra joven dama hubiera trasladado sus afectos a otro sitio. Pero eso es imposible. ¿Absolutamente? Pregunté. Por supuesto, juzgue usted mismo. ¿Quién sería? Dígame. No ha visto a otro hombre durante un mes. ¿Quién podría haberla cautivado tan misteriosamente? ¿El pequeño jorobado que nos trae mandarinas cada mañana? Tal vez ha entregado su corazón al príncipe Doria. Creo que ha visitado su villa allá lejos. No fui capaz de sonreír ante este leve sarcasmo. Me preguntaba a mí mismo, al tiempo que me asombraba, ¿de verdad que no ha visto literalmente a nadie más? Pregunté cuando mi sorpresa me permitió respirar. No puedo responder por quien haya podido ver, no es ciega, pero no ha hablado con nadie más, ni nadie ha hablado con ella. Eso es muy cierto. Enamorarse por la vista, únicamente por la vista, solía ser común en las novelas que yo devoraba cuando tenía 15 años, pero dudo que eso exista en ningún otro lugar. Tenía una pregunta en la puerta de la lengua, pero dudé algún tiempo antes de aventurarme a hacerla. Vacilé unos instantes en silencio y finalmente la pronuncié, con una disculpa a modo de prólogo. ¿En qué lado de la casa se encuentra el dormitorio de Adina? Perdone, pero ¿dónde quiere ir a parar? Dijo mi compañera. A este lado. Mira hacia el jardín. Allí está, en el segundo piso. Por favor, ¿cuál es? La tercera ventana, la que tiene los postigos sujetos con un pañuelo.
Los postigos y el pañuelo adquirieron repentinamente para mí una misteriosa fascinación. Los miré durante un tiempo y cuando dirigí la mirada de nuevo a mi compañera nuestros ojos se encontraron. Ignoro lo que pensó que yo pensaba. Consideré que podría estar sacado de una novela, una cosa tal como enamorarse por la vista o que una fantasiosa muchacha occidental mantuviera desde su ventana un mudo diálogo con un apuesto y ofendido joven italiano en un jardín estrellado. En su propia y repentina impresión, Miss Waddington pareció retroceder lentamente, se estremeció y envolviéndose en su chal se encaminó en dirección a la casa. Lo que hay que hacer, dije, ofreciéndole mi brazo, es abandonar Albano mañana. Nos detuvimos en la escalera interior. Miss Waddington era reacia a interrumpir la entrevista entre Adina y Scrope. Mientras dudaba acerca de si dar la vuelta, la puerta de su salón se abrió, dando paso a la muchacha. Scrope permanecía de pie tras ella. Se encontraba muy pálido, con el rostro desvirtuado por una emoción que parecía decidido a reprimir. Ella también se mostraba pálida, pero sus ojos brillaban como dos antorchas avivadas por el viento. Al encontrarse con Miss Waddington, la joven se detuvo y permaneció un momento ante ella con la vista baja, dudando. Entonces le tomó ambas manos y la besó en silencio. Después la muchacha se volvió hacia mí y dijo «Buenas noches», extendiéndome su mano, que tomé en la mía, imagino, con una delicada devoción, pues de alguna forma estaba profundamente impresionado. Había una dureza indefinible en la muchacha, ante la cual uno debía retroceder. Se demoró por un instante y rápidamente desapareció por el oscuro pasillo en dirección a su dormitorio. Miss Waddington posó su mano amablemente sobre el brazo de Scrope y le condujo de nuevo al salón. Era evidente que no estaba dispuesto a mostrarse afligido. Su orgullo estaba herido y ardiente, lo que alimentaba su autocontrol. Nuestro compromiso está roto, dijo simplemente. Miss Waddington cruzó las manos. ¿Y cuál es el motivo? Ninguno. Era algo cruel, sin duda, pero ¿qué podíamos decir? Miss Waddington se hundió en la sala, observando al pobre hombre con una muda y maternal compasión. Su lástima, abrumadora y suave, irritaba a Scrope, quien tomó un libro y se sentó dándole la espalda. Yo cogí otro, pero fui incapaz de leer. Permanecía sentado, observando cómo Scrope nunca pasaba de página. Miss Waddington finalmente dirigió su mirada hacia mí de forma ansiosa y suplicante. Se removía inquieta en su asiento y trataba de transformar los vagos presentimientos que le habían sugerido en el jardín en algo que fuera verosímil. En aquel momento no podía ofrecerle ninguna explicación que no hubiera sido una ofensa gratuita a Scrope. Sin embargo, me sentía cada vez más y más nervioso. Mis propias y vagas conjeturas me oprimían. Finalmente arrojé mi libro al suelo y abandoné la habitación. Miss Waddington me alcanzó en el pasillo y me pidió que le dijera en inglés normal y corriente lo que había querido decir con mis extraordinarias alusiones a una intriga. No tendría sentido y sería doloroso contárselo aquí y ahora, respondí yo, pero prométame que regresarán a Roma mañana. Allí podremos tomar aliento y hablar. Ah, nos iremos a toda prisa, se lo prometo, exclamó, y nos separamos. Subí las escaleras para ir a mi habitación y al hacerlo escuché como su vestido crujía por su indecisión en el pasillo. Entonces se oyó un golpeteo. Miss Waddington se había detenido ante la puerta de Adina. Me detuve involuntariamente y escuché. Hubo un silencio y luego otro silencio y un tercer golpe. Después, habiendo perdido aparentemente la esperanza de poder entrar, se alejó y me introduje en mi habitación. Acostarme era inútil, sabía que no dormiría. Permanecí largo tiempo ante la ventana abierta, preguntándome si tenía algo que decirle a Scrope. Al cabo de media hora bajé a pasear de nuevo por el jardín y caminé sin rumbo por todos los senderos vacíos. Observé una luz en la ventana de Adina. No me parecía que no había nada que fuera capaz de decir a Scrope, salvo que debía abandonar Albano al día siguiente y Roma e Italia tan pronto como fuera posible, que esperara un año y entonces probara suerte de nuevo con Miss Waddington. Cercana a la mañana me dormí. El desayuno se servía en el salón de Miss Waddington. Scrope apareció puntualmente, tan pulcramente afeitado y peinado como si todavía debiera rendir tributo a un par de ojos azules. Era evidente que se sentía menos sereno de lo que aparentaba. Nunca pude resultar agradable encontrarse en el desayuno con la joven que le ha rechazado a uno la noche anterior. Miss Waddington se hizo esperar durante un tiempo, pero finalmente apareció con una energía inusual. Su atractivo rostro se mostraba sonrojado de la frente a la barbilla y en su mano apretaba una nota arrugada. Se arrojó sobre el sofá y estalló en lágrimas.
Apenas tuve tiempo de decir a la sonriente camarera que abandonara la habitación. Se ha ido, exclamó entre sollozos. Oh, la alocada, malvada y desagradecida niña. Scrooge, por supuesto, no tenía la menor idea de lo que estaba hablando, pero yo la entendí con más prontitud, y aun así creo que emití un largo silbido. Scrooge permanecía de pie mirándola mientras ella mostraba bruscamente la arrugada nota. Pretendía decir que Adina nos había abandonado por la noche, lo que resultó ser un espanto demasiado abrumador para su mente desprevenida. Su aturdido estupor era un signo casi conmovedor de la ausencia de cualquier pensamiento que pudiera haber herido a la muchacha. Advirtió por mi rostro que yo sabía algo, y permitió que cogiera la nota de la mano de Miss Waddington y la leyera en voz alta. Adiós a todo. Pensad que estoy loca si os place. Nunca lo podría explicar. Olvidadme y creed que soy feliz, feliz, feliz. Adina Beati. Posé mi mano sobre el hombro de mi amigo, que incluso entonces parecía incapaz de comprender. Angelo Beati se ha tomado finalmente su venganza, pronuncié con seriedad. Angelo Beati, exclamó. Un mendigo italiano, es mentira. Negué con la cabeza y le di unos golpecitos en el hombro. Ha perseguido su recompensa, es un tipo inteligente. Se dio cuenta de que yo conocía la historia y respondió de manera lenta y distraída, con un ardiente sonrojo. Fue un acontecimiento de lo más extraordinario. Dispusimos de largo tiempo para hablar de ello una y otra vez, y aún así nunca llegamos a entenderlo realmente. Ninguno de mis compañeros volvió a ver a la muchacha de nuevo. Scrooge solo la mencionó en una ocasión. Durante una semana deambuló de un sitio a otro en un silencio absoluto. Cuando por fin habló me di cuenta de que ya no había vuelta atrás y de que iba a ser un cínico profesional el resto de su vida. Miss Waddington, como he dicho, era una mujer de buen corazón. Mejor todavía, era una mujer justa, pero le aseguro que nunca perdonó a su hijastra. En años posteriores, conforme he ido envejeciendo, he sentido una creciente satisfacción por el hecho de, como se dice, haber presenciado este episodio. Como mera acción me pareció realmente espléndida y al juzgar la naturaleza humana suelo sopesarla mentalmente en contraste con el espectáculo perpetuo de los intensos impulsos malgastados en debilidad y pervertidos por la prudencia. Es cierto que no hubo prudencia alguna en este caso, pero sí hubo una pasión ardiente, verdadera y auténtica. Vemos la primera todos los días y la segunda una vez cada 5 años. En más de una ocasión me aventuré a airear esta herejía ante la bondadosa viuda, pero siempre me interrumpía de forma instantánea. Aquello fue odioso, decía. Doy gracias al cielo de que el padre de la muchacha no viviera para verlo. No terminamos aquel sombrío día en Albano, sino que regresamos a Roma por la noche. Antes de partir pude hablar con el padre Girolamo de Larizia, que no me impresionó como el hombre santo que su sobrino había descrito. Era un viejo sacerdote de tez morena y amarillenta, y bajo de estatura. Tenía una mirada poco honrada, muy capaz, creí, de enseñar a su atractivo sobrino a jugar sus cartas. Pero no malgasté mis reproches con él. Únicamente deseaba saber a qué lugar Angelo había llevado a la muchacha. Conseguí la información con dificultad y solo después de una solemne promesa de que si Adina reiteraba viva voce a una persona enviada por sus amigos la afirmación de que era feliz, estos no tomarían ninguna medida para rescatarla. Se encontraba en Roma y en esa ciudad sagrada debían dejarla. Recuerde, dijo el padre en voz muy baja, que es una adulta y dueña de sus actos y que puede hacer lo que desee con su dinero. Tiene una buena cantidad, ¿eh? Poseía menos de lo que él pensaba, pero era evidente que el padre sabía de lo que hablaba. Él admitió quien había unido a la joven pareja en matrimonio el día anterior. La ceremonia había tenido lugar en la pequeña y antigua iglesia circular de la colina, en Albano, a las 5 de la mañana. «Sabe, señor», dijo frotándose lentamente sus manos amarillentas, ella se había encaprichado en gran manera. Evité hacer cualquier comentario que le diera oportunidad de recordarme que Angelo tenía una rencilla que saldar, y por su parte expresó la convicción de que su sobrino era el tipo más dulce del mundo. Le escuché y partí en silencio. Mi curiosidad al menos no estaba satisfecha en lo que a Angelo se refería. Miss Waddington también tenía más curiosidad de la que reconocía. Su naturaleza amable se preguntaba, bajo el reproche de su indignación, cómo estaría viviendo la muchacha y si los olores de su inmueble serían efectivamente insoportables. Fue, por tanto, aquella tácita petición la que me llevó a visitar la morada de la joven pareja en los alrededores de la Piazza Barberini.
Las dependencias eran modestas, pero daban a los viejos y pintorescos jardines de los frailes capuchinos, y en lo que se refiere a los olores, no noté nada peor que el intenso aroma de un gran ramo de claveles en una vasija verde sobre el alféizar de una ventana. Angelo permanecía de pie allí, aparentando ser el héroe ideal de su historia de amor, al tiempo que desmenuzaba uno de los claveles. Me miró de forma tímida y algo fría al principio, como si estuviera preparado para ponerse firme contra una posible disputa, pero cuando advirtió que no tenía intención alguna de hacer alusión al pasado, permitió que su moreno semblante dejara traslucir su serena complacencia. No me encontraba más dispuesto de lo que había estado la semana anterior a considerarlo como un mal tipo, pero era cierto que el joven era un misterio. Su personalidad era un gran enigma comparable al del método empleado en su conquista. No pretendo afirmar si estaba enamorado, pero creo que él ya había olvidado cómo le había llegado la felicidad y se deleitaba en ser adorado con una especie de placer primitivo, natural y sensual. Era como la cálida luz del sol o como un abundante buen vino. No creo que su suerte le sorprendiera en lo más mínimo. En el fondo de cada auténtico corazón romano, incluso si palpita bajo los harapos de un mendigo, encontrarás el indeleble convencimiento de que todos somos unos bárbaros y que debemos rendirles tributo. Angelo había sido acogido con todas sus grotescas supersticiones, pero ¿qué clase de futuro prometían estas a Adina? Le pedí permiso para hablar con ella. Cogiéndose de hombros dijo que la muchacha era libre de elegir y se dirigió con mi petición a una habitación contigua. La elección por parte de ella al parecer fue difícil. Esperé un tiempo, preguntándome qué aspecto tendría la joven al otro lado del horrible abismo al que había saltado de forma tan audaz. Adina apareció, al fin. Inmediatamente percibí que estaba contrariada por mi visita. Deseaba olvidar por completo su pasado. Estaba pálida y muy seria y parecía llevar una glacial máscara de reserva. Si antes me había parecido una criatura extraña, no me ayudaba a entenderla el verla allí junto a su insólito marido. Mis ojos fueron del uno al otro y supongo traicionaron mis pensamientos. Ella me solicitó repentinamente que le informara de mi encargo. Me han pedido que averigüe si usted es feliz. Miss Waddington no está dispuesta a abandonar Roma mientras haya una posibilidad de que... Dudé acerca de la palabra que utilizar, pero ella me interrumpió. ¿De que me arrepienta? Es lo que trata de decir. Fijó sus ojos en el suelo por un momento y los alzó repentinamente. Miss Waddington puede irse de Roma, dijo en voz baja. Me di la vuelta en silencio, pero esperé un momento, algún pequeño mensaje de despedida. Solo pido que se me olvide, añadió mientras me observaba. Se dice que el amor es la pasión egoísta par excellence. Si es así, Adina lo había demostrado con creces. No puedo prometer olvidarla, le dije. Usted y mi amigo aquí presente merecen que se les recuerde. Ella se apartó. Angelo pareció aliviado por el cese de nuestra conversación en inglés. Me abrió la puerta y se detuvo un momento con una sonrisa elocuente y deliberada. Ella es feliz, ¿verdad? Preguntó. Eso es lo que dice. Puso su mano sobre mi hombro y exclamó. Yo también lo soy. Ella es mejor que el topacio. Es usted un tipo extraño, exclamé, y abriéndome paso me alejé rápidamente. Miss Waddington concedió a su hijastra otra oportunidad para arrepentirse, demorándose en Roma 15 días más. Quedó decepcionada porque no fui capaz de llevar la información relativa a cómo Adina había evadido la vigilancia, cómo había puesto en marcha su juego y lo mantuvo en secreto. Por mi parte creía que el galanteo había sido muy breve y que hasta que ella salió furtivamente de la casa la mañana anterior a su fuga para encontrarse en la iglesia con el padre Girolamo y su sobrino, apenas había escuchado el sonido de la voz de su prometido. Hubo señales, miradas y otros tácitos votos, 2 o 3 notas quizás. Miss Waddington nunca supo quién era Angelo exactamente y qué nos había garantizado en un principio el honor de sus atenciones. Para ella era suficiente que fuera un italiano pintoresco y sin amigos, donde todo era un doloroso enigma, una sombra o dos más de oscuridad apenas importaban. Scrope, por supuesto, nunca intentó dar explicaciones de su propia ceguera, aunque para sus adentros este episodio debe haber sido amargamente extraño. Habló únicamente de Adina, como dije, en una sola ocasión. Él sabía por instinto, por adivinación, pues yo no se lo había dicho, que yo había ido a verla, y ya tarde en la noche siguiente a mi visita me propuso dar un paseo por las calles. Era una suave y húmeda noche, con unas masas de nubes vagas y dispersas a través de las cuales la luna flotaba suavemente. Un cálido viento del sur se había introducido por el oscuro corazón de la ciudad. Vayamos a San Pedro para ver cómo juegan las fuentes a la caprichosa luz de la luna, dijo.
Cuando alcanzamos el puente de Sant'Angelo, se detuvo y asomándose al pretil miró al Tíber finalmente y alzándose de nuevo de forma repentina preguntó: ¿La has visto? Sí. ¿Qué te dijo? Que era feliz. Permaneció en silencio y continuamos andando. A medio camino sobre el puente se detuvo de nuevo y contempló el río. Entonces sacó de su bolsillo un pequeño estuche de terciopelo, lo abrió y dejó que algo brillara a la luz de la luna. Era hermoso y hacía topacio imperial. Me miró y supe lo que su mirada significaba. Hizo palpitar mi corazón, pero no dije no. La gema dorada con sus crueles símbolos había sido una maldición. Dejemos que regrese al enmohecido submundo del pasado romano. Así, una de sus manos con firmeza, él estiró la otra y con un elegante ademán arrojó la brillante joya al oscuro río. Allí yace. Algún día supongo excavarán en el Tíber buscando tesoros y probablemente desentierren nuestro topacio y lo identifiquen. Pero ¿quién podrá asociar este apasionado entreacto humano con su sepultura centenaria?